Esta clase nosotros vamos a estudiar los capítulos 8 y 9, en los cuales estaremos mirando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en acción. Bien, anteriormente en los capítulos del 5 al 7 nosotros estudiamos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en acción. El objetivo principal del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Su objetivo era demostrar que Él es el Hijo de Dios, como nosotros lo mencionamos anteriormente. ¿En qué consistió el ministerio de Jesús? En estos capítulos nosotros miramos a Jesús realizando diferentes obras. Entre ellas nosotros miramos la enseñanza, la predicación, la sanidad, en hacer milagros y en hacer liberaciones. Todos ellos tienen el propósito fundamental de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, el propósito fundamental de las obras de Cristo. ¿Con qué Jesús, por qué razón o motivo Jesús realizó cada una de estas obras? Sus obras tienen el propósito de que las personas lo reconozcan como su Señor y como su Salvador. Concretamente, en relación al pueblo judío, que lo reconocieran como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. En sus obras, Jesús demuestra dos cosas bien importantes que nosotros debemos de conocer y entender. En primer lugar, su autoridad como Hijo de Dios y en segundo lugar, su autoridad como Hijo del Hombre. Nosotros creemos firmemente que Jesús es Dios. Ahora bien, cuando Él se hizo hombre y habitó entre nosotros, Él seguía manteniendo esa autoridad. Como Hijo del Hombre y como Hijo de Dios, Jesús seguía poseyendo la misma autoridad. En sus obras Jesús demuestra autoridad sobre varios aspectos. Número 1, sobre las enfermedades. Número 2, sobre los demonios. Número 3, sobre la naturaleza. Pero además, como lo vamos a mirar más adelante, Jesús también demuestra su autoridad sobre el pecado y sobre la muerte misma. Bien, clasificación de las obras de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo. Particularmente, hablando del capítulo 8 y 9, Jesús realiza tres diferentes obras: sanidades, milagros y liberaciones, como lo vamos a ir viendo. En este estudio no damos lectura, sino que lo dividimos en estos grupos: sanidades, milagros y liberaciones. Comenzamos en primer lugar entonces con lo que son las sanidades. Definimos lo que es una sanidad. Una sanidad es el proceso de devolver la salud a una persona enferma mediante una intervención divina, la cual puede ser por medio de un milagro o por medio de un hecho natural. Debemos de entender esta definición. Jesús puede obrar una sanidad haciendo una obra portentosa, un milagro, o puede ser también por un hecho natural. Recordemos que Dios es el que le da la sabiduría y la ciencia al hombre, y esta está para nuestro beneficio, y también a través de ella misma nosotros podemos ser sanados. Pero lo importante aquí es que esté la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios es sanarnos, sin importar si es por un milagro o por un hecho natural, entonces es una sanidad divina. Bien, principios fundamentales en el proceso de una sanidad. A través de las sanidades que vemos en estos dos capítulos, observamos la actitud de las personas que fueron sanadas por Jesús. Y la actitud de estas personas nos revela a nosotros principios fundamentales en relación a lo que son las sanidades divinas. En un momento dado, todos nosotros vamos a necesitar una intervención de Dios en nuestras vidas. Las enfermedades pueden ser físicas como pueden ser espirituales. Nosotros vemos aquí puras enfermedades físicas, pero sabemos que también existen las enfermedades del alma y del espíritu, y esto aplica de la misma manera para ellas. Estos principios fundamentales no son otra cosa que actitudes que las personas tomaron para lograr el favor de Dios en relación a su necesidad. En primer lugar, la humildad.
Varias de las personas que fueron sanadas por Jesús manifestaron un grado de humildad muy alta sin importar lo que ellos eran para la sociedad. La humildad es bien importante cuando nosotros deseamos ser sanados de parte de Dios. El segundo fundamento que nosotros miramos es el conocimiento de Cristo. Tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que reconocerlo como Hijo de Dios, tenemos que entender que Él es Dios mismo y a través de ello nosotros podemos obtener esos beneficios de la sanidad para nuestro cuerpo, para nuestra alma y aún para nuestro espíritu. Conocimiento de la autoridad. Este principio lo miramos fundamentalmente en el centurión que se acercó a nuestro Señor Jesucristo. Él conocía la autoridad de Cristo por la propia autoridad natural que él poseía como centurión o como miembro del ejército romano, y lo vamos a explicar en ese punto. La fe, indudablemente, la fe es un canal, un medio a través del cual nosotros logramos las peticiones hacia nuestro Señor Jesucristo. En este caso nosotros vemos que la fe fue manifestada en algunos casos por el enfermo y en otros casos fue manifestada por segundas o terceras personas, dándonos una enseñanza muy importante que nuestra fe puede obrar la sanidad de otra persona. La persistencia. Jesús tiene su tiempo y su momento en el cual va a hacer el milagro en nuestras vidas, pero eso no significa que nosotros no seamos persistentes en pedirle a Dios. Dios mismo, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos dejó dicho que todo aquel que pide se le dará, todo aquel que toca se le abrirá. Por lo tanto, en el proceso de sanidad, la persistencia es muy importante. La necesidad. Toda persona que se encuentra en cierta necesidad lo va a llevar a acercarse a Dios. Y es importante, esa es la razón por la cual muchas veces Jesús mismo nos trae a nosotros, o Dios mismo permite que nosotros padezcamos enfermedades, situaciones, porque eso nos va a acercar a Dios. La necesidad que tenemos es lo que nos acerca a nuestro Señor Jesucristo. El deseo mismo de nuestro Señor Jesucristo de sanar. Él mismo dijo que en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades. Su deseo es sanarnos indudablemente. Eso es algo que tenemos que saber. Si estamos enfermos, tiene que ser por algo. Sobre todos estos principios está un principio fundamental: la voluntad y el propósito de Dios. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, y a veces dentro de esos propósitos está el sanarnos o el no sanarnos. Debemos de conocer por encima de nuestra propia enfermedad o nuestra propia necesidad la voluntad y el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Hay personas a quien Dios no puede sanarlas por los propósitos que Él tiene. Hay otros que Dios los prefiere sanos por la labor que van a realizar. Fundamentales. Vamos a ver cuáles son las sanidades que vemos en estos capítulos 8 y 9. Vemos varias sanidades. En primer lugar, vemos la sanidad de un leproso, vemos la sanidad del siervo del centurión, la sanidad de la suegra de Pedro. Jesús sanó a una multitud, a mucha gente, a un paralítico, a la mujer del flujo de sangre y a 2 ciegos. Estas son las sanidades que vamos a estudiar a continuación en estos capítulos. Comenzamos entonces con la primera sanidad, que es la sanidad de un leproso. Varias cosas importantes aprendemos en esta sanidad. Primero, vamos a tratar de entender la enfermedad de la lepra, que particularmente en tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en el Antiguo Testamento tenía un trasfondo religioso. No solamente era una enfermedad física, sino que también era sinónimo de pecado y de maldición de parte de Dios. La gente creía que cuando una persona adquiría la lepra era simple y sencillamente porque había cometido algún pecado y Dios traía maldición sobre su persona. Muy bien, el leproso según la ley. Debemos de entender que la lepra era una enfermedad contagiosa. En sus casos más severos, la enfermedad desgarraba la piel
del cuerpo de la persona. Y en el sentido religioso, la persona que era contagiada con la lepra era declarado inmundo. Cuando una persona es declarada inmunda, automáticamente tenía que ser separada del campamento, no podía acercarse al campamento, mucho menos al templo, no podía adorar a Dios, estaba alejado de toda la liturgia de acercarse a Dios e inclusive no podía acercarse a las propias personas. La persona tenía que declarar abiertamente que era una persona leprosa para que de esa manera no contaminara a las otras personas o las personas que estuvieran sanas no se acercaran. La actitud del leproso, a pesar de su condición, a pesar de sus limitaciones, a pesar de las imposiciones de la ley, notamos que esta persona, y podemos decir que fue su necesidad la que la orilló o la llevó a acercarse a Dios, a Jesús. Vino a Jesús, estaba prohibido, no podía acercarse a ninguna persona, mas sin en cambio se acercó a nuestro Señor Jesucristo, se humilló al postrarse delante de él. Vemos varias actitudes aquí. Él se fue por encima de las estipulaciones de la ley, vino delante de nuestro Señor Jesucristo y se humilló. Pero no solamente eso, sino que aceptó la disposición de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que la palabra dice claramente, si quieres puedes sanarme. O sea, está diciéndole a Jesús que se haga tu voluntad. Mi deseo es que me sanes, pero tu voluntad es por encima de todo. Si es que él aceptó la disposición de nuestro Señor Jesucristo, y entonces Jesús manifestó su deseo de sanar a la persona. Tocándole la mano, automáticamente el leproso fue sanado. Ahora, después de que la persona fue sanada, Jesús le ordenó a esta persona que no declarara a nadie el milagro que se había hecho con él. Solamente le dice que se presente delante de los sacerdotes, presente la ofrenda que ordenó Moisés y noten lo que dice para testimonio a ellos. Hay un aspecto bien importante. Es posible que Jesús le pidiera a esta persona que no lo declarara porque él quería evitar el confrontamiento con los líderes religiosos, con los sacerdotes. Y esa era una de las razones por la cual él le pedía a las personas que no declararan lo que él hacía en ellos. Pero nos damos cuenta de que una obra de sanidad en la vida de una persona es para testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y un punto importante lo vamos a ver más adelante. Uno de los acontecimientos o de las sanidades que más deberían de impactarnos a cada uno de nosotros en estas obras de nuestro Señor Jesucristo es la sanidad del siervo del centurión. No tanto por el siervo, sino por el centurión. Tenemos que ubicarnos en el contexto histórico para poder entender esta obra que nuestro Señor Jesucristo realizó. En primer lugar, vamos a ver quién es quien pide la sanidad y para quién la pide. No es un judío, sino que es una persona gentil. Es la primera persona gentil sobre quien Dios concede una petición. Y vamos a ver qué fue lo que le llevó a lograr esta petición. Recordemos que Jesús no vino para los gentiles, sino que vino para los judíos. Bien, es un gentil ahora, pero no es realmente cualquier gentil. Es un centurión romano. Quiere decir que era un miembro del ejército romano. Un centurión es una persona bajo autoridad, que tiene autoridad. Tiene a su cargo aproximadamente 100 soldados. Esta persona quiere decir que era un romano de la alta sociedad, no era un simple soldado del ejército romano, sino que era un centurión, una persona de autoridad, una persona que tenía un rango elevado en el ejército. Ahora, él pide la sanidad no para él ni para un familiar, sino para un siervo. En aquella época, un siervo era una persona que simple y sencillamente era propiedad de su señor. Y nos damos cuenta de que en este caso, este siervo no era cualquier siervo, no debió de ser cualquier siervo. Aunque la Biblia no nos lo dice, aunque la Biblia no nos lo declara, podemos entender que era una persona muy especial para este centurión romano. Y eso
fue lo que lo llevó a esta persona a interceder por su siervo delante de nuestro Señor Jesucristo. No importa cuál sea nuestra posición, nuestra condición, debemos de ejercer nuestra labor con dignidad y eso abrirá puertas para nuestras vidas. Un punto de veras sobresaliente es mirar la actitud de este centurión, este gentil romano. Por lo general, las personas miembros del ejército son personas de carácter fuerte, son personas de carácter extrovertido, son personas déspotas, son personas que tienen que hacer uso de la autoridad para mantener el control, para mantener el dominio. No es un trabajo fácil, pero cuando este centurión llegó a nuestro Señor Jesucristo, miramos su actitud delante de Jesús. En primer lugar, la humildad. Cuando el centurión llegó a Jesús y le dijo: mi siervo está postrado en cama, paralítico, gravemente enfermo, Jesús le declara abiertamente: yo iré y lo sanaré. Pero él se humilla delante de nuestro Señor Jesucristo y le dice: no soy digno que entres a mi casa. La humildad es fundamental en cuando queremos obtener un favor de parte de nuestro Señor Jesucristo. Manifestó una gran fe. Solo di la palabra y será hecho. Su grado de fe fue tan alto que sorprendió a nuestro Señor Jesucristo al él mismo declarar: ni siquiera en Israel he visto tanta fe. Pero hay algo bien hermoso que nosotros debemos de aprender en el centurión. Su fe estaba fundamentada en otro conocimiento, en otro principio, en el conocimiento de otro principio fundamental cuando hablamos de los aspectos espirituales, el conocimiento de la autoridad. Y la razón por la cual él tenía el conocimiento de lo que era la autoridad era porque él era un hombre bajo autoridad y él aplica esa autoridad natural que tenía dentro del ejército romano para aplicarlo a la autoridad espiritual que nuestro Señor Jesucristo poseía como Hijo de Dios. Así como yo soy hombre de autoridad, así tú eres una persona bajo autoridad. Así como yo le digo a esta persona ve y esta persona viene, así de la misma manera tú puedes hacer ordenándole a la enfermedad simple y sencillamente que se vaya. El conocimiento de la autoridad espiritual es bien importante en el proceso de sanidad. La fe no solamente son palabras, la fe son acciones, y este es un ejemplo de ello. Este centurión manifestó su fe, pero cuando Jesús le declaró: ve y como has pedido te sea hecho, el centurión simple y sencillamente obedeció, puso la fe en acción, no se quedó en palabras. Nosotros debemos de obrar, debemos de tener fe no solamente. Repito, en un momento dado vamos a necesitar un favor, una obra de sanidad para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu de parte de Dios, y estas actitudes o estos principios son fundamentales en ese proceso. La sanidad de la suegra de Pedro. Aunque es un pasaje muy corto, 4 cosas importantes aprendemos en esta obra de sanidad de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, la bendición de los que sirven al Maestro. Todos aquellos que venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, las personas que están a nuestro alrededor son bendecidas por ella. No solamente nosotros recibimos la bendición de ser salvos y la bendición de la provisión, sino también aquellos que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros hijos, todos aquellos a quienes nosotros podemos decir que están cerca de nosotros pueden ser bendecidos. Y este es el caso de Pedro. Pedro aceptó el llamado de nuestro Señor Jesucristo, y cuando fue invitado a su casa, nos damos cuenta que su suegra estaba enferma y Jesús automáticamente sanó a esta persona. Ahora, desde un punto de vista alegórico, muchos comentaristas miran en la suegra de Pedro una figura en relación a la iglesia, pero esto es con 2 razones fundamentales. Número 1, la iglesia está para servir en el reino de los cielos, para trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho
que nosotros como hijos de Dios tenemos una tarea de parte de Dios que cumplir en este mundo. Para poder servir hay que estar sanos. Si Dios quiere que nosotros le sirvamos, Dios nos va a sanar. ¿Por qué? Porque notamos que en el momento en que Dios obró la sanidad en la suegra de Pedro, en ese momento él se levantó y se puso a disposición del servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que debemos de entender. Cuando Dios tiene propósitos con nosotros, Dios nos va a proveer de todos los recursos. Si estamos enfermos y ese es un impedimento para que nosotros sirvamos, Dios nos va a sanar. Que Jesús, cuando llegó la noche, mucha gente se acercó a él y lo sanó a todos. Algunas cosas importantes vemos en este pasaje. Jesús trabajó hasta entrada la noche. Cada vez que él tenía oportunidad no se negaba, y la Biblia nos dice que sanó a todos los que llegaron, no solamente a los enfermos, sino también liberó a muchas personas. Y encontramos aquí un aspecto bien importante. ¿Qué era con lo que Jesús sanaba? La Biblia dice que él con la palabra sanaba a los enfermos, con la palabra echaba fuera los demonios. Es la palabra en acción la que obra los milagros en la vida de las personas. Tenemos la sanidad de un paralítico. Lo que vamos a mirar aquí en el principio fundamental que vemos es que Jesús sanó a esta persona no por la fe de la persona misma, sino que fue la fe de otras segundas personas quien movieron a Jesús a concederle la sanidad a esta persona. Eran varias personas que venían y la Biblia es clara cuando dice que Jesús miró la fe de ellos, no la fe del enfermo, sino la fe de los que traían al paralítico. Pero antes de Jesús sanar a esta persona, vemos que Jesús le declara que sus pecados son perdonados. Ahora bien, en este punto nosotros vamos a entender dos cosas bien importantes. Número uno, el perdón de pecados origina la sanidad del alma y del espíritu. Es más importante que una persona esté sanada del alma y del espíritu, aunque esté enferma físicamente, que una persona que esté sanada físicamente y que esté enferma del alma y del espíritu. La sanidad del alma y del espíritu, por lo tanto, son más importantes. Y esa es la razón por la cual Jesús primeramente sana a esta persona de su alma y de su espíritu al extenderle el perdón de los pecados. Pero inmediatamente cuando Jesús perdona sus pecados, vemos la actitud de los escribas. Para poder entender su actitud, debemos de conocer el contexto histórico en relación a la teología judía. Para los judíos, ninguna persona podía tener la potestad de perdonar pecados. El único que tiene la potestad de perdonar pecados es Dios. Ahora, recuerden que el ser humano pecó en contra de Dios, por lo tanto es Dios el único que puede perdonar pecados. Lo que ellos no entendían es que Jesús es Dios mismo, y esa era la razón por la cual Él tenía la potestad de perdonar pecados. En esta sanidad nos damos cuenta entonces que Jesús demuestra también su autoridad sobre el pecado. Él tiene la potestad para perdonar pecados y su muerte en la cruz del Calvario es lo que nos garantiza a nosotros el perdón de los pecados. La actitud de la gente. Cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico, no hubo una reacción de la gente como tal. Mas sin en cambio, cuando Jesús le ordenó al paralítico que se levantara, la gente se maravilló. A veces la gente mira las cosas naturales más por encima de las cosas espirituales, pero la obra espiritual es más grande que la obra natural. El perdón de pecados es más grande que la sanidad del cuerpo, que la sanidad física. Mas sin en cambio a veces la gente se maravilla más por lo que ve que por lo que no se ve. Indudablemente el perdón de pecados es muchísimo más grande. La mujer del flujo de sangre. En los versículos 18 al 22 del capítulo 9, vemos la mujer del flujo de sangre. Jesús va caminando por las calles en dirección a la casa de otra persona que le pidió un favor, y en el camino, mientras iba entre la multitud, una persona se acerca a Jesús y dice dentro de sí: si tan solo tocare su manto, seré sano.
Esta mujer estaba enferma ya por mucho tiempo y había gastado todo lo que poseía buscando ser sanada de su enfermedad y no lo había logrado. No le quedaban muchas opciones. En primer lugar, notemos que cuando la persona toca a nuestro Señor Jesucristo, automáticamente recibe la sanidad. Jesús se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Cuando la mujer se acerca y le dice que ella es quien lo ha tocado, Jesús le dice, grande es tu fe, tu fe te ha salvado. Entonces, hay que entender aquí el término salvación. La palabra salvación tiene dos significados fundamentales, uno en un sentido espiritual y otro en un sentido natural. En el sentido espiritual, la salvación significa el perdón de los pecados, pero Jesús no se está refiriendo aquí a ese caso, sino que la palabra salvación también significa sanidad. Y aquí lo que Jesús le está diciendo es que tu fe te ha sanado, no salvado de los pecados, sino sanado del cuerpo físico. Bien, una vez que entendemos eso, vamos a mirar la condición de la mujer. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos que cuando la mujer estaba en su periodo o en su flujo de sangre, la ley la declaraba inmunda. Y la ley es bien específica en este caso. La ley le prohibía a la mujer igualmente acercarse a las personas. La misma ley que aplicaba para el leproso es la misma ley que aplica para la mujer en su flujo de sangre. Durante ese periodo la ley es inmunda y la mujer es inmunda y todo lo que ella tocare automáticamente se constituye inmundo. El lugar donde se sentare, la ropa que vestía, todo era inmundo. Por eso es que durante su periodo menstrual la mujer no podía salir de su casa, sino que debía quedarse dentro de su casa. Más sin en cambio nos damos cuenta que esta mujer andaba en la calle y cuando vio a nuestro Señor Jesucristo se atrevió a tocarla. Ahora, aquí hacemos esta pregunta y este principio que vamos a enseñar aquí aplica específicamente para todos aquellos casos en los cuales Jesús tocó a muchas personas que por ley eran inmundos. Cuando una persona era inmunda, todo lo que esta persona tocare automáticamente se constituía inmundo. Si una persona tocaba a otra persona, la persona quedaba inmunda. Si tocaba algún objeto, el objeto quedaba inmundo. Ahora, cuando una persona era declarada inmunda en este sentido, había un proceso de purificación por el cual tenía que pasar antes de acercarse al templo, antes de acercarse a ofrecer ofrendas o ofrecer sacrificios delante de Dios. Notamos que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Jesús nunca de los nunca realizó un proceso de purificación para ser limpio, porque Él simple y sencillamente ya era limpio. En ningún momento Él fue contaminado. Mas sin en cambio muchas personas lo tocaron y Él tocó a muchas personas. Tocó al leproso como lo vimos en la primera sanidad y en este momento está siendo tocado por una mujer. Y entonces hacemos esa pregunta. ¿Por qué Jesús no se contaminó? Bien, hay dos razones fundamentales. Sabemos que Jesús tenía que llegar limpio, sin mancha de pecado, a la cruz del Calvario. Pero nosotros vemos en el Antiguo Testamento la ley del altar como tipo de nuestro Señor Jesucristo y la ley del sacerdote como tipo de Cristo también. En relación al altar, cuando se iba a ofrecer el sacrificio por el perdón de los pecados, primeramente el sacerdote tenía que purificar el altar. De la misma manera, antes del sacerdote poder ofrecer algún tipo de sacrificio, tenía que ofrecer sacrificios por él mismo para ser santificado. Una vez que el altar era santificado, una vez que el sacerdote era santificado, nada lo podía contaminar. Todo durante el proceso de la ceremonia, durante el proceso del servicio, todo lo que el sacerdote tocare automáticamente era santificado. Esto fue lo que realmente originó la sanidad de esta mujer. No era realmente su fe, sino que fue que Jesús no podía ser contaminado. Y esto está en la ley del altar y en la ley del sacerdote. Por supuesto que estas personas no iban a comprender esto que nosotros estamos enseñando, pero más que nada fue la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Dos ciegos. A continuación vemos que Jesús sana a dos personas que se encontraban ciegas.
vemos que estas personas hicieron uso de la persistencia. Jesús iba por el camino y cuando ellos escucharon que Jesús iba pasando, comenzaron a gritar, comenzaron a insistir que al Señor que los sanara, comenzaron a dar gritos. La persistencia, como dijimos, es importante en el proceso de sanidad. Pero más allá de eso, hay algunas cosas que nosotros vemos en estas personas. En primer lugar, lo llamaron hijo de David. Y recuerden que el título hijo de David estaba reservado para el Mesías. En otras palabras, estas personas están reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Es importante saber quién es, el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No solamente le llaman hijo de David, sino que también le llaman Señor, utilizando la palabra kairos. Esta palabra era la palabra que se utilizaba exclusivamente para dirigirse a Dios. Lo están reconociendo como Dios. No lo están reconociendo como cualquier persona, sino como Dios mismo. Jesús les declara igualmente que no, una vez que Dios los sana, les declara que no le digan a nadie lo que Él ha hecho en ellos. Pero estas personas desobedecen a nuestro Señor Jesucristo y van y lo declaran a todo mundo. Nuevamente vemos las obras que Jesús hace en la vida de una persona son para testimonio a los demás de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y bien, con eso terminamos lo que son las sanidades de nuestro Señor Jesucristo en estos capítulos. Pasamos entonces a hablar acerca de los milagros de Jesús. Hay una diferencia entre lo que son sanidades y lo que son milagros, y eso es lo que nosotros debemos de entender. Primeramente definimos lo que es un milagro. Un milagro es cualquier acto del poder divino superior al orden natural y al poder humano en favor del hombre. Se llama milagro cuando es Dios que se levanta de su trono y responde a una petición que nosotros tengamos, pero esa petición es a través de algo que es superior al orden natural y al poder humano. Esa es la diferencia entre lo que es un milagro y una sanidad. Una sanidad puede ser producto de un milagro. Bien, ¿cuáles son los milagros que vemos que Jesús realiza en estos capítulos 8 y 9? Solamente dos: calma el viento y la mar, y la resurrección de una niña. Jesucristo calma el viento y la mar. Nos dicen los pasajes que Jesús subió a la barca y junto con él subieron sus discípulos. Entonces, cuando iban navegando, se levantó una fuerte tempestad tan alta que las olas eran más grandes que la barca, pero a pesar de la tempestad, Jesús descansaba plácidamente. Los discípulos se acercan a Jesús y le piden que los salve. Notamos que Jesús hace este milagro no delante de las multitudes, no a otras personas, sino concretamente delante de sus discípulos. Jesús tenía que convencer a las personas de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías. Pero esto también incluía a sus propios discípulos. No solamente a las multitudes, sino a sus propios discípulos. Y por eso es que este milagro se realiza solamente delante de ellos. Por eso vemos que los discípulos mismos declaran: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Jesús demuestra en este milagro su autoridad sobre la naturaleza. Y esto es un ejemplo para nosotros. Aún la naturaleza le obedece a nuestro Señor Jesucristo. Resurrección de la hija de Jairo. Ya hemos explicado que esta persona, que era un principal, llegó a nuestro Señor Jesucristo pidiendo por la sanidad de su hija. Cuando Jesús llega a la casa, se da cuenta que había personas que estaban llorando, que estaban gritando. Dentro de la costumbre judía era muy común que las personas contrataran a otras personas cuando alguno de su casa había fallecido para que hicieran este tipo de actos de lamento, de lloro y de llanto. Era una costumbre un poco rara, pero en fin. Cuando Jesús entra a la casa, Él dice una cosa: la niña no está muerta, sino duerme.
Algo que vamos a entender más adelante es que dentro de la costumbre judía, ellos creían que el alma y el espíritu de una persona no abandonaba el cuerpo sino hasta después de 3 días. Por eso es que Jesús duró 3 días en la tumba. Por eso es que cuando Jesús resucitó a Lázaro se tardó hasta el 4.er día para llegar hacia donde él se encontraba, para que las personas estuvieran 100% convencidas de que había muerto. Pero en este caso, la niña acababa de morir, y por eso es que Jesús declara que no estaba muerta, sino que simple y sencillamente dormía. Nos damos cuenta que Jesús ordena a las personas que salieran y simplemente se queda él con algunos de sus discípulos. No todas las personas están capacitadas para poder obrar milagros, solamente aquellos a quien Dios ordena. Jesús demuestra su poder sobre la muerte. Aún en su estado humano, Jesús tiene potestad sobre la muerte. Notemos que Jesús muchas veces le declara en la palabra del Señor, después de que Él cumplió con su obra, después de que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó, es cuando cuando Dios le da toda potestad y toda autoridad. Pero en realidad Él siempre ha tenido esa potestad y esa autoridad. Y aquí nosotros nos damos cuenta cómo tiene esa autoridad sobre la muerte, sobre las enfermedades, autoridad sobre los demonios, sobre la naturaleza, autoridad sobre el pecado y sobre la muerte. Las liberaciones que vemos aquí en estos capítulos. ¿Qué es una liberación? Una liberación es la expulsión de un demonio de una persona o de un animal. Ahora, ¿qué son los demonios? Los demonios son seres espirituales hostiles a Dios y a los hombres. Los demonios no son seres naturales, sino que son seres espirituales. Una de sus naturalezas es que son contrarios a la voluntad de Dios y contrarios al hombre. Siempre van a tratar de actuar en contra de Dios y en contra del hombre. Bien, no nos vamos a meter mucho en relación a su origen, porque la Biblia no nos declara el origen de los demonios. Algunos creen que son los ángeles que cayeron. Lo que sí podemos afirmar es que la Biblia nos habla de ellos, por lo tanto nos habla de su existencia. Cómo surgieron, dónde surgieron, no lo sabemos, pero son seres espirituales, y eso es lo que realmente nosotros debemos de entender. Seres espirituales hostiles a Dios y a los hombres. Propósito de los demonios al poseer un cuerpo. Los demonios tienen la intención de introducirse dentro de los cuerpos de las personas en una de las razones importantes, o uno de los propósitos por los cuales ellos tratan de hacer eso, es porque quieren tomar control de la persona, quieren atormentar a la persona, y a través de las personas es que se manifiestan al mundo exterior. Los demonios utilizan las personas para manifestarse al mundo físico. Ellos son seres espirituales y simple y sencillamente para manifestarse al mundo natural utilizan a las personas. ¿Cuáles son las liberaciones que Jesús realiza en estos capítulos? Vemos que mucha gente, en el capítulo 8, versículo 16, los endemoniados gadarenos y un mudo. Ya hemos dicho en clases anteriores que como hijos de Dios debemos reconocer, debemos entender que hay un mundo espiritual detrás del mundo natural, y no podemos cegarnos a esa realidad. Ese mundo espiritual tiene mucha influencia, tiene mucha injerencia sobre el mundo natural. Vimos en el caso cuando Herodes quería matar a nuestro Señor Jesucristo, enseñamos el trasfondo espiritual de esos acontecimientos, y de la misma manera tenemos que entenderlo. Entonces ahora aquí vemos otra realidad. En ese mundo espiritual habitan seres que son hostiles a Dios y a los hombres. Bien, la primera liberación que vemos aquí son los endemoniados gadarenos. Los demonios pueden poseer tanto una persona como un animal. Jesús llegó a esta ribera y la Biblia nos dice que había 2 demonios feroces en gran manera, 2 personas endemoniadas feroces en gran manera, a tal grado que los hombres no podían pasar por ese lugar. Hay tantas cosas importantes que nosotros podemos aprender aquí en estos pasajes.
Una de las cosas que nos enseña aquí es que los demonios pueden poseer tanto una persona como un animal. Los demonios también pueden apoderarse de ciertos lugares físicos, pueden apoderarse de ciertas propiedades. En este caso, ellos tenían control de ese lugar donde ellos se encontraban y las personas no podían pasar por allí. A veces los demonios acentúan en regiones, en ciudades, en naciones, en pueblos, en familias y en personas. Y es una realidad que no podemos pasar por alto cuando hablamos en relación a los demonios. Tenemos que mantener nuestros ojos abiertos en ese sentido. Los demonios pueden poseer total o parcialmente a una persona. Cuando una persona o cuando un demonio logra entrar dentro de una persona, su posesión puede ser total o parcialmente. Y eso dependiendo de la libertad o de la autoridad que la persona le otorgue. Otra de las cosas que se nos revela aquí es que los demonios conocen a nuestro Señor Jesucristo. Saben quién es Él. Saben que es el Hijo de Dios. Saben que tiene autoridad sobre ellos. Los demonios conocen a Jesús tal vez mejor de lo que nosotros le conocemos. Los demonios se sujetan a Jesús. Por eso es que en el nombre de Jesús es que se echan fuera los demonios, porque ellos están sujetos a su autoridad. Y notemos, no solamente después de su muerte en la cruz del Calvario, sino también antes. Allí es donde se demuestra la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre el mundo espiritual. Los demonios se sujetan a Jesús, aún en su estado natural, en su estado humano, cuanto más en su estado glorificado. Los demonios conocen su destino. Le dicen a Jesús: has venido a atormentarnos antes de tiempo. O sea que ellos saben lo que les espera, ellos saben lo que Dios tiene preparado para ellos. Y luego, ¿cómo le hacen una petición a nuestro Señor Jesucristo? Si nos vas a echar de estos cuerpos, permítenos que vayamos y poseamos esos cerdos. Por eso es que decimos que los demonios pueden poseer tanto una persona como un animal. Gadara era una región gentil. No había muchos judíos allí. Y la gente, cuando miraron la pérdida del hato de cerdos, le piden a Jesús que se vaya. Tal vez tuvieron temor de pérdidas económicas. Recuerden que para los judíos el cerdo era un animal inmundo, por lo cual ellos no criaban cerdos. Entonces Gadara era una región gentil que se dedicaba mucho a la cría de cerdos. Ellos, más allá de mirar la bendición espiritual de que Jesús venía a ofrecer liberación o sanidad, miraron la pérdida física. Por último, nosotros vamos a mirar la liberación de una persona que estaba endemoniada y que este demonio ocasionaba un impedimento físico. El efecto de los demonios. Los demonios pueden ocasionar enfermedades o limitaciones en el cuerpo de las personas. Eso es una realidad que no podemos negar. No todas las enfermedades son producto de un demonio, sino de alguna consecuencia natural, pero es una realidad que los demonios pueden ocasionar ciertas enfermedades. En este caso, limitaban a esta persona de tal manera que la persona no podía hablar. Cuando una persona es poseída por un demonio, este demonio puede hacer ciertas cosas en relación a su cuerpo. La reacción de la gente. Cuando Jesús sanó a esta persona y cuando liberó a esta persona, y al momento de que el demonio abandonó a esta persona pudo hablar, nos damos cuenta que la gente se maravilló de que Dios hubiera dado tal potestad a los hombres. Pero nos damos cuenta, como habíamos dicho anteriormente, en un sentido general, el pueblo se maravillaba de las obras de Jesús y lo aceptaban como el Mesías, como el Salvador. Pero los líderes religiosos comenzaron a tener cierto rechazo hacia él. Y aquí, en vez de maravillarse, lo que ellos hacen es que acusan a nuestro Señor Jesucristo de que por Satanás echaba fuera
los demonios. Por lo tanto, Jesús los confronta. Y esas son las liberaciones, los milagros y las sanidades que Jesús realiza en estos capítulos del 8 al 9. Dios les bendiga.